Déjenos explicarle, a ver, algunos dicen no revocatorio adelantado. Y dicen que el presidente cumpla con lo que tiene que cumplir. Estado de excepción, le volvemos a reiterar, no es tan fácil. Mire, por favor, y queremos comenzar con esto hoy. El defensor del pueblo ya el día domingo había presentado un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional de la llamada Ley Copa, que ponía requisitos al gobierno para el dictamen de un estado de excepción. ¿Qué expone el defensor del pueblo? Primero, los impugnados Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional, y Diego Esteban Mateo Ávila, presidente de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional. A ver, vamos a, por favor, la parte 2 del documento, que es importante. ¿Por qué impugnar la ley? El defensor del pueblo expone que sin esta ley, la sociedad boliviana no contaría con dispositivo alguno para reclamar y exigir el respeto a sus derechos fundamentales y el ejercicio de las garantías constitucionales. Y claro, ¿qué pide al final? El defensor del pueblo, en la página 3, por favor, la inconstitucionalidad de la norma por omisión legislativa, es lo que pide el defensor. En pocas palabras, no es solamente que Rodrigo Paz pueda sacar un decreto de excepción en el país, se necesita sí o sí una ley. ¿Por qué? Preguntamos. David Heller, abogado constitucionalista, nos acompaña esta noche. La ley, doctor, regularía el estado de excepción. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas? ¿Que se cortarían derechos por 90 o 70 días para adelante? ¿Esto es cierto o no es cierto? Doctor, aclárenos, por favor. Buenas noches, John. Sí, efectivamente, la Constitución Política del Estado establece en su artículo 138 y 130, en el 139 en realidad, justamente que sí se necesita, no es necesaria una ley, pero dice que el estado de excepción se regula a partir de una ley. Entonces, esta regulación, pero no hace que exclusivamente se tenga que aplicar una ley o promulgar una ley para aplicar un estado de excepción. Eso ya mencionaba en alguna anterior entrevista, ¿no? A ver, doctor, ¿cuál es la explicación que usted saca cuando tenemos un defensor del pueblo que todo el mundo lo mire y le dice que estás en contra de que se solucionen así los problemas? ¿Por qué el defensor del pueblo pone precisamente un recurso de inconstitucionalidad diciendo esa ley Copa es importante? En este caso, yo creo que el defensor del pueblo está tratando de tal vez velar por los derechos de las personas, porque ya que la información que le ha brindado en las demás declaraciones, dijo que lo que está pretendiendo es que generar límites a la propia constitución política, a la propia constitución política del Estado, lo que puede regular la misma, y a la protección de derechos que rige la Constitución. Sin embargo, esto, a mi parecer, ya podría ser un exceso de la interpretación de parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar la ley que se promulgó abrogando la ley de Leva Copa, tiene un artículo único, que el único artículo es abrogar la ley de la ley Copa. Esto no implica que necesariamente ya se haya impuesto un estado de excepción en el país. Entonces el defensor del pueblo, para mí, tal vez está anticipando indebidamente su criterio, porque sería diferente que ya el Ejecutivo haya emitido un decreto supremo donde ya se haya impuesto un estado de excepción, y ahí recién el del defensor del pueblo podría hacer una valoración en base a la constitucionalidad del decreto supremo. Sin embargo, esto ya es premeditado. Eso es. Bien, actuó antes el defensor del pueblo, eso lo entendemos. Pero a ver, en el caso de que se dicte un estado de excepción, sería necesaria una ley. ¿Qué tendría que contener esa ley, doctor? Bueno, una nueva ley de estado de excepción tiene que ser primero congruente con la Constitución Política del Estado. Como ya mencionaba anteriormente, la Constitución Política del Estado ya tiene entre los artículos 137 y 139 todo el procedimiento en el que se va a regir el estado de excepción. Así que ahí sí tiene que existir la congruencia con la Constitución Política del Estado y con los estándares internacionales, porque es importante mencionar que el Pacto de San José de Costa Rica establece que existe suspensión de derechos en ciertos casos
casos específicos, justamente haciéndose referencia a estos estados de excepción o estados de sitio, ¿no? Entonces ahí se tiene que seguir tanto los estándares interamericanos como la propia constitución política del estado. Y lo que sí tiene que permitir, y para a mi criterio tiene que establecerse bien, es que existe una proporcionalidad. Es decir, que el Estado tiene, sí, al imponer un estado de excepción, sí tiene que ser proporcional